Padre, gracias, gracias por tu palabra que nos edifica en esta mañana, y leemos en Génesis 16, versos 13 y 14, que dice: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Dice el verso 14, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Baret. Vete ahora en el verso en Mateo 14. Qué bueno que están despiertos, gracias Señor. Vete a Mateo 14. Y vamos a leer el verso 14 hasta el 16. ¿Están ahí? Y saliendo Jesús, vio una multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Padre Santo y Dios bueno, a ti te damos gracias, Jesús. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado, y gracias porque nos ves con misericordia. Gracias por tu amor y cuidado hacia cada uno de nosotros que aquí estamos, suplicándote que tu palabra se grabe en nuestra mente y corazón, cobre vida en el momento justo y preciso, donde tengamos y sintamos necesidad, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, a ti te doy gracias. Amén, amén, amén y gracias. Amén y gracias. ¿Hay alguien en la casa hoy que de niño haya ido a la iglesia, a una escuelita bíblica? ¿Alguien? Okay. Cuando yo era más joven de lo que soy ahora, me enseñaron una canción en la escuelita bíblica, Michelle. Y luego, cuando fui yo quien daba clases de escuela bíblica a los niños, también se la enseñé. Decía algo así como: ten cuidado los ojitos lo que miran, ten cuidado los ojitos lo que miran, porque Dios está en el cielo y nos contempla con amor. Ten cuidado los ojitos lo que miran. Y así, con los ojos, con las manos lo que tocan, y así. Y era una canción bien bonita, pero una canción que te provocaba como un poquito de susto, porque tú decías: si miro algo que no debo mirar, Dios me está viendo y me va a regañar, me va a castigar. Si toco algo que no debo tocar, Dios me está mirando y me va a castigar. Porque nos acostumbramos, por alguna razón, a ver a Dios, a mirar a Dios y a tenernos o formarnos una imagen de ese Dios que nos ve y está quizás en nuestra imaginación con un tridente esperando que usted haga la cosa más mínima para zumbarte un cojentazo. Tipo el dios Tritón allá en el mar, que está esperando que la cosa más terrible suceda para castigarte. Y estoy de acuerdo que tienes unas consecuencias cuando no te mueves o no caminas de acuerdo a la voluntad del Señor. Todos estamos de acuerdo ahí que hay unas consecuencias que depende de qué, puede tener un resultado nefasto en nuestra vida. Pero lo cierto es que Dios tiene
misericordia de nosotros, Dios tiene misericordia de cada uno de sus hijos. ¿Alguien puede decir amén este día? Entonces, acabamos de leer en el libro de Génesis, al principio, la primera lectura fue en Génesis, en el libro de Génesis, y alguien está hablando y lo que dice y persiste en decir y que nosotros podamos recibir y guardar en nuestro corazón es una mujer a quien Dios le está, mira, Dios le está hablando a una mujer que tiene una necesidad violenta. Habrá alguien, no me tienes que contestar, Dios te me bendiga, papá. No me tienes que contestar, pero alguien en algún momento dado tuvo una necesidad violenta y está diciendo, Dios, tú estás ahí, tú me estás escuchando, tú estás viendo lo que yo estoy pasando. ¿Será que tú podrás traer una respuesta a mi vida que tiene tanta necesidad? Pues mira, esta mujer tiene un nombre bonito, se llama Agar. Esta mujer se llama Agar. Agar, yo les he dicho a ustedes que dejen de estar viendo novelas tontas. Póngase a leer la Biblia porque está interesante, pero una cosa. Agar es sierva, una mujer egipcia, es sierva de Sara, esposa de Abraham. En este punto todavía Dios no le había cambiado el nombre a ninguno de los dos. Porque el Señor, cuando tú llegas a su vida, Él cambia tu nombre, no porque el nombre que tienes no le guste, sino porque Él le da significado a tu vida. Entonces, Dios le hace una promesa a Abraham de que le va a dar hijos, pero los hijos no llegaban. Dios le da una promesa de que le va a dar hijos, pero los hijos no llegan. Y nosotros, los humanos, preferimos ir a comer a un lugar de comida rápida, aunque la comida sea chatarra, porque tenemos prisa. Espiritualmente hablando, entramos en esa misma dinámica porque aunque mi respuesta a lo que Dios está prometiendo es mejor, lo que Dios tiene es que la respuesta mía, la mía es más rápida. No, voy a ir con calma, me voy a explicar. A veces nosotros tenemos prisa en recibir lo que Dios nos prometió. Y le ponemos nombre a algo y decimos, a lo mejor Dios me va a responder así. Y tratamos de recibir un milagro de parte de Dios, pero yo trato de encajarlo a mi velocidad. Y eso fue lo que pasó con Sara y Abraham. Dios le había prometido un hijo y descendencia, pero como el hijo no llegaba, había una costumbre que no era de parte de Dios, pero ellos se mezclaron con la gente y empezaron a ejecutar y a vivir por aquellas costumbres. Y es que Agar, que era egipcia, pues era la sierva de Sara. Y Sara, que no es familia mía, Sara no es, a veces yo hablo de gente en la Biblia y digo, a lo mejor éramos primos, porque pero Sara habló con Abraham, el esposo, y le dijo, mira, el hijo que estamos esperando no llega, y yo tengo un poquito de prisa, yo te voy a dar a mi sierva, para que tengas el hijo con ella. Y entonces ese hijo nosotros lo vamos a tener como si fuera nuestro. Y el pobre Abraham se sacrificó. Y estuvo con Agar. Alábalo, Sonia. Y Agar quedó embarazada. Mi abuelo tenía un refrán para cada cosa. Y tengo una tía, que hermana de mi mamá, que vive en Arecibo, y ella es igual, para cada cosa tiene un refrán.
Y ellos decían que Dios, según da la llaga, da el remedio. Yo no estoy de acuerdo con ellos. No estoy de acuerdo con ellos. Escúchame bien, Sara y Abraham reciben una promesa de tener un hijo. El hijo se tarda. Sara tiene una idea de darle a su sierva al esposo para que tengan el hijo. Y después, nene, va a ser como de nosotros. Pero cuando Agar quedó embarazada, entonces Sara estaba en cuerna, diríamos nosotros en español puertorriqueño. Léalo, eso está ahí, eso no estoy diciendo yo. Eso está ahí, lo que pasa es que lo dicen unas palabras más bonitas, Maydelin, pero yo soy de la bajura. Entonces Sara empezó a mirar a Agar y se le empezó a notar la barriga y Sara estaba prendida. O sea, primero tiene una idea, pero luego se molesta. Ella dice, yo creo que yo mejor me voy de aquí. Y Agar se fue. Dijo, yo me voy a ir de aquí, yo no puedo con esto. Este sufrimiento primero me obliga a estar con el viejo ese y ahora me tratan mal porque estoy haciendo lo que ellos querían que yo hiciera, que fue tener un hijo. Ella está embarazada y se va. Pero ella se va por un camino que es desértico, en el que ella corre peligro de muerte. Primero porque no tiene sombra, no tiene suficiente agua, ella está embarazada. Ella corre peligro, pero Dios se le revela a una mujer egipcia. Dios se le revela a una mujer egipcia. Los egipcios tenían un Dios para cada cosa. Ellos tenían un Dios para la lluvia, parecían casi taínos. Tenían un Dios para la lluvia, tenían un Dios para que escampara, tenían un Dios para que hiciera calor, tenían un Dios para que hiciera fresquito. Para cada cosa que ellos necesitaban, ellos tenían un Dios. Agar estaba jugando de esa liga y ella veía que sus amos eran distintos, eran diferentes, porque ella veía que esos dioses que ella tenía, pues aquellos que eran primero hebreos, más adelante se convierten en los israelitas, en los judíos, ¿ves? Esa generación que Dios había escogido. Ellos tenían un solo Dios. Para cada cosa que ellos necesitaban, ellos tenían un solo Dios. Y en la mente de Agar esto no cabía. ¿Cómo es posible que tú necesitas tantas cosas y una sola deidad, un solo Dios va a responder a tu necesidad? So, ella se va y Dios se le revela, para los religiosos, Dios se le revela a una mujer que es pagana. Si le podamos poner un nombre, pues ella era gentil. Dios se le revela a una mujer gentil. Dios se le revela a esta mujer. Le dice, yo voy a hacer una cosa bien grande contigo. No había sonogramas en aquel momento, pero Agar se enteró por el Dios poderoso que ella iba a tener un varón. Le dijo, y le vas a poner por nombre Ismael, y yo voy a hacer de él una gran generación. Vas a ver lo que yo voy a hacer de él. Óyeme, Dios está diciendo eso, pero ese no era el hijo de la promesa de Abraham y de Sara. Ese era el hijo. Eso, mira, eso no fue ni un ups. Ahí la gente, no, eso no fue un ups. Eso fue una decisión mala, tomada en un mal momento, de quien Dios estaba extendiendo la misericordia sobre Agar y sobre su hijo. Vas a tener un varón, así que regrésate a tu tierra, regrésate a donde tú estabas. Le dice, ponte humilde, Enid. A veces Dios nos pide unas cosas. Ponte humilde. Haz todo lo que tu sierva, lo que tu jefa te diga. Tú eres la sierva de Sara. Haz todo lo que Sara te diga. Ponte humilde. Y ella expresa la gratitud que tiene. Ahí en el verso 13 y 14 estoy leyendo. No lo proyectes,
Lauri, porque por alguna razón pues no se ve, pero dice el verso en Génesis 16, 13 y 14, que lo leímos hace un momento atrás. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve. Ella está expresando, no he visto también aquí al que me ve. Ella no sabía qué nombre ponerle a ese Dios que hasta ese momento, para ella ese Dios era desconocido. Pero ella estaba reconociendo que ese Dios tan grande, en ese momento de una necesidad tan violenta como la que ella tenía, Dios la estaba viendo. Y le puso el nombre a aquel lugar que había un pozo. Claro, está buscando agua, ella está en el desierto. Llamó al pozo del viviente que me ve. Porque ella no sabía qué nombre, cómo llamar o cómo identificar a aquel Dios. Y ella está diciendo, wow, qué cosa tan grande que este Dios me haya visto. Qué cosa tan brutal, diríamos los boricuas en español puertorriqueño decorado. Qué cosa tan brutal que este Dios a quien yo no conozco, a quienes sirven mis jefes, está viendo mi necesidad y está supliendo esa necesidad. Qué glorioso. Alguien puede decir, ay Señor, gracias por verme. Gracias por verme. Porque Dios me vio. En el momento en el que esta mujer necesitaba ayuda, Dios la vio. En adelante Agar, pues se puso un poco Shakira style. Y Dios le dijo, todo lo que te diga tu jefa, hazlo. Y ella, como Dios la había visto, pues como que no siguió las instrucciones. Pero eso es otra predicación que si la quiere escuchar, puede ser que el domingo yo la comparta un chin contigo. Puede ser, no es mi plan, pero como Dios es así. Así que ella se regresa impactada porque Dios la había visto. En tu angustia, en tu necesidad, Dios te ve aun cuando tú sientas, creas, te imagines que Dios no te ve, que Dios está bien lejos allá en el cielo y que tú eres un pequeñito átomo acá en la tierra, en este universo tan vasto y que Dios no te va a ver. Pero Dios te ve. Dios te ve. Lo voy a decir una vez más y cuando yo lo diga usted dice amén como que me entendió, porque si no yo estoy 10 minutos más explicando de Agar. ¿Estamos listos? Dios te ve. Gracias, Sonia. Dios te ve. Dios vio a Agar, una mujer egipcia, gentil, que en el libro nuestro, es más, en el Antiguo Testamento nosotros pensábamos que ella no cualificaba para que Dios le hablara, pero Dios le está hablando a una mujer egipcia que le servía a muchos dioses y ahora él le habla, ella no sabe ni cómo lo va a llamar y dice, este es el Dios que me ve. Dios vio mi necesidad, Dios comprendió mi necesidad. Ya te expliqué esa parte. Ahora vete a Mateo, vamos, Mateo 14 y el verso 14. Jesús es la manifestación terrenal de Dios. Jesús es esa manifestación hecha carne para que usted y yo tengamos una imagen en nuestra mente de la grandeza, del poder y de la misericordia de Dios el Padre que ha sido extendida sobre cada uno de nosotros para que nosotros hoy podamos disfrutar de la vida en abundancia que Dios nos da. Jesús se manifestó a un pueblo que estaba esperando un Mesías, un Salvador. Las promesas de Dios no caben en nuestra mente. Dije hace un ratito que Dios le había prometido hijos a Abraham y Sara
Y como Abraham y Sara no habían tenido hijos, Sara tuvo una idea fenomenal y el pobrecito Abraham se tuvo que sacrificar para seguir lo que la esposa le estaba recomendando y tuvo un hijo con Agar, pobre hombre. Sígame por favor, porque todavía el hijo de la promesa no había llegado, que el hijo de la promesa más adelante, usted y yo nos enteramos que se llama Isaac. Lo tuvo después en su vejez. Yo pienso que tal vez ese hijo hubiese llegado un poquito antes si no hubiese sido por la prisa de Sara y por el sacrificio de Abraham. Ay, yo lo digo tan lindo, me quedo impactada. Eso mismo está pasando con Jesús. Yo quiero que usted se fije en la vida de Jesús. Jesús llegó para que usted y Dios pudiésemos disfrutar de una vida nueva, una vida gloriosa en Él. No estamos exentos de dificultades, no estamos exentos de problemas, pero la bendición que tenemos es que Dios está con nosotros y Dios siempre está, no nos abandona y no nos deja. Jesús llega al rescate. Yo te he explicado esto antes, pero cuando el pueblo de Dios recibe una promesa, cuando el pueblo de Dios recibe la promesa de un Mesías, de un Salvador, ellos están pensando en un movimiento político y están diciendo, ¿se acuerdan que hace unos pocos años atrás llegó, bueno, hay algunos que no se van a acordar, pero llegó un gobernante a Puerto Rico que con la intención de gobernar se vendía a Puerto Rico? Si usted sabe quién es, no diga el nombre, porque aquí a mí los colores no me gustan. Pero él se vendió como que era el Mesías. Y los boricuas se creyeron de verdad que ese hombre era el Mesías y votaron por él 2 cuatrenios corridos. Y todos nos pensábamos que estábamos bien. Ese año fue el primer cuatrenio que mi amado esposo y yo votamos. Él no estaba cuando yo voté, ni yo estaba cuando él votó. Pero eso fue el primer año que nosotros en aquel tiempo te sacaban la tarjeta electoral, iban a la escuela y te sacaban la tarjeta electoral. Y había una clase que se llamaba proceso electoral y te enseñaban a votar. La misis que yo tenía, que era de apellido Aldarondo, decía: no vote por el partido, no hagan una sola cruz debajo de su partido. Usted dáñele las elecciones al que gane, mézclenle todos los colores. Pero aún así, mi abuelo decía: Kelly, este año tú vas a votar, tú tienes que votar así. Es una sola cruz debajo de esta insignia. No te voy a decir cuál es porque a ti no te importa. Él quería que yo votara por aquella gente, porque se votaba así. Y aunque yo hice lo que yo había aprendido en la escuela, cuando yo voté, cuando yo llegué a mi casa, Maydelin, que mi abuelo me vio, me dijo: mira, nena, me llamaba así. Él estaba debajo de un arbolito de framboyán que había en la calle, porque él se creía que la calle era de él. Entonces, cuando yo fui, a que usted no sabe qué fue lo que me preguntó. ¿Votaste bien? ¿No votaste? ¿Votaste bien? Sí. ¿Hiciste una sola cruz debajo de este partido? Y yo tenía en la mente la canción que te compartí ahorita. Ten cuidado la boquita lo que dice. Y yo, para no decirle una mentira, le dije a mi abuelo: ajá. Me estoy delatando. Si yo te digo ajá, cómprame un café y plantéame lo que me acabas de decir, a ver si me convence. Que te estoy diciendo ajá porque, Tito, no te rías. Y yo le hice a mi abuelo: ajá. Porque para mi abuelo aquello era lo mejor que había pasado en la historia de Puerto Rico. La gente judía se creía que el Mesías era un movimiento político
Sin embargo, Dios les estaba hablando del rescate, no de un pueblo, sino de la humanidad. El rescate no de los puertorriqueños en la época del 1900.com, el rescate de la humanidad. Él está en la tierra. Hay una multitud que describe Mateo, que había más de 5,000 personas. Así que tú te tienes que imaginar que allí había judíos, allí había gentiles, allí había gente que creía de hacía mucho tiempo, allí había gente que decía, wow, este definitivamente que es el Mesías. Pero había otros que decían, yo nunca había escuchado hablar de este, pero es que él tiene algo que yo le escucho y yo quiero seguir escuchando más. Es que él tiene algo que me capta tanto, me atrae tanto, que yo quisiera estar en su presencia. Mire, allí había, y cuando yo te digo que eran más de 5,000 personas, es que contaban a los hombres. Pues había más o menos aproximadamente 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Que acá entre nosotros, si aquella generación se parecía en algo a los puertorriqueños, había más mujeres que hombres. Había más mujeres que hombres. Así que ellos llegaron allá a escuchar una palabra de parte de Jesús. Y dice el verso 14 de Mateo 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Jesús vio la multitud y tuvo compasión de ellos, dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La primera necesidad que había era de recibir salud, de ser sanos físicamente, y Él le proveyó lo que necesitaban. Dice el relato más detallado, si lo lees completo, que Jesús empezó a enseñarles. Y los discípulos, ahora, ¿te acuerdas que te dije que Sara no era familia mía? Pedro era familia mía. Pedro, el discípulo, sí éramos primos. Porque Pedro era ligerito en hablar, y mira a Jesús, y por qué no lo haces así, y por qué no haces esto otro, ay Jesús, pero por qué no me sanas de esta manera, Dios me tiene controladita en esta silla, yo te lo he dicho unas cuantas veces. Esto no es ni castigo, ni no, es que el Señor sabe que Él es muy ligera. Y Pedro y unos cuantos de los discípulos tuvieron una idea. Empezó a caer la tarde, estaba oscureciendo, Luma no estaba trabajando, así que los postes estaban apagados. Y ellos tienen una idea tremenda y le dicen, Jesús, vamos a buscarlo, Mateo 14, verso 15. El verso 15 dice, aquellos que están tomando nota y apuntando y marcando la Biblia, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto, aquí no hay mucha cosa, aquí no hay un mall, aquí no hay un food court que funcione, el lugar es desierto y la hora ya pasada, o sea, Yanisa, eran tan atrevidos que le dijeron, has hablado mucho hoy. Eso fue lo que, la hora ya pasada, o sea, te pasaste del tiempo. Nos dijeron que el lapso de atención de la gente es 25, 30 minutos. Lo que dijiste después de los 30 minutos los perdiste porque ya la gente no te está escuchando. Ya la hora es pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Entonces, yo me puedo imaginar la cara de papel cuadriculado de Jesús cuando le dijo, ellos no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Y este es el relato, que no entré en el detalle, porque el detalle que yo quiero
hace relevante en el día de hoy es que sepas, que entiendas y comprendas que Dios te está viendo. Jesús le dijo, ellos no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Y pues los discípulos le dijeron, ¿cómo? ¿De dónde? Si nosotros no tenemos ni chavos, porque si recogemos todo lo que nosotros tenemos entre todos, eso no es suficiente para alimentar esta multitud tan grande. Así que, ¿qué tú quieres que nosotros hagamos? Pues cuando tú estás con Jesús mucho rato, cuando tú estás conociendo las cosas que Jesús hace, Jesús está esperando de ti que tú comprendas que Él es Dios dile a alguien, Dios es Dios de milagros. Vamos. Dios es Dios de milagros. Y cuando tú comprendes que Dios es Dios de milagros, tú sabes que aunque la ciencia, la tecnología, el sistema te diga que no hay nada para hacer, cuando tú estás con Jesús, tú sabes que Él siempre tiene algo para hacer. Entonces, la pregunta como que incomoda un poquito al maestro cuando ellos dicen, nosotros no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces que un nene trajo, que parece que la mamá le dijo, llévate esta meriendita por si acaso se tardan, porque ya yo me enteré que Jesús habla mucho. Llévate esta meriendita y lo único que había era 5 panes y 2 peces. Y Jesús dijo, eso está perfecto. Y le da una estrategia y le dice, mira, divide la multitud en grupos, y usted lee todo el detalle, y los dividieron, y Jesús le dio gracias al Padre por lo que hiciste, pongan los panes en una canasta y los peces en otra canasta, y el Señor, y partió el pan y le dio gracias, y repartieron, y sobraron 12 cestas llenas de pan y de peces. Una cosa gloriosa, una cosa gloriosa. O sea, tú tienes que saber que Dios va a suplir la necesidad física que tú tengas, empezando por comer. Un ejemplo que yo uso mucho, es el ejemplo de Elías, que después de que el profeta Elías, en el Antiguo Testamento, mató a los 450 profetas de Baal y 250 profetas de Acera, después de haberlos matado, le dijeron, la reina te está buscando y te va a matar. El tipo salió cogiendo, porque es que somos tremendas. Y el hombre fue y se escondió en una cueva y estaba llorando, Señor, ¿por qué tú me has hecho esto? Mira el sufrimiento que tengo. Yo soy el único profeta que ha quedado, solamente yo he quedado. Y Jesús no entró en una polémica con él, dijo, usted lo que está es cansado, y lo dejó. Escóndete en la cuevita, coge fresco en la cuevita, descansa, lo dejó dormir, mandó un ángel que le llevara comida, le dio de comer, el tipo se hartó y se durmió de nuevo, y allá lo dejó que descansara, y después de que descansó le dijo, Elías, ¿qué tú haces aquí? Levántate, que te queda largo camino. Y tú que te estás creyendo que eres el único profeta que queda, no, allá quedan otro montón más. Y yo no voy a entrar en todo ese detalle de Elías en este momento, pero a donde te quiero llevar es que él le ofreció descanso a Elías, lo alimentó, come y descansa, y después que había descansado, le dio su nueva asignación. Porque Jesús ve la necesidad que tú tienes. Yo quiero que pienses en la necesidad que tú tienes de Dios hoy. No es la necesidad que tienes de que le estás diciendo, Señor, revélame el número que va a salir en la loto, porque eso no es. Ya te expliqué que así no era. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo usé de mi mamá la semana pasada? Si no se acuerda, búsquelo, que ya la predicación está en YouTube, y escúchela. No te la voy a repetir. Pero Dios te va a suplir la necesidad que tú tengas cuando tú estás dependiendo de Él. Te va a poner en una posición en la que obligatoriamente tú tengas que decir, definitivamente Dios está en este asunto, porque si no hubiese sido que la mano poderosa de Dios se mueve a mi favor de esta forma, yo no hubiese podido lograr
no hubiese podido alcanzar, no hubiese podido llegar, porque con mis fuerzas y con mi sabiduría no sé, no puedo y no tengo. Definitivamente fue Dios. Pero yo quiero hablar hoy con las personas que en algún momento se han creído, han sentido que Dios está muy lejos y que usted está acá muy lejos de Dios, que Dios no lo ha visto, que Dios suple las necesidades de otra gente, que Dios le suple, que Dios sana a otra gente, que Dios bendice a otra gente, pero que se ha olvidado de mí. Si en algún momento te has creído que Dios se ha olvidado de ti, te quiero plantear la vida en singular, la vida de Agar. ¿Cómo es posible que Dios se le reveló a esta mujer egipcia que sus costumbres y su comportamiento están muy lejos de las costumbres y los comportamientos que tenían los hijos de Dios? Y como quiera, Dios se le reveló y Dios le habló. En el Nuevo Testamento te estoy hablando de una gente con quien Jesús estaba hablando, porque aquella multitud se aglomeró y Dios en su misericordia los está viendo y se les manifiesta a todos ellos. Se manifestó como Dios. Dice el verso que leímos, que Dios tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Y luego de darles una enseñanza, cuando los discípulos tuvieron una idea genial de despídelos para que se vayan a comprar por ahí, que les dé tiempo de comer algo, Jesús no le dio la gana de facilitarle el trabajo y dijo, ellos no se tienen que ir, porque no le dan de comer ustedes. Tienes que imaginarte al que ya te mencioné a Pedro diciendo, repartirle comida a toda esta gente. Tienes que imaginarte que había algún niño majadero allí, que aquello no se estaba quieto. ¿Tú viste el nene aquel que con aquellas manos asquerosas me dio las manos a coger el pez? Siempre hay una opinión que dar. Jesús le dijo, denle ustedes de comer. Denle ustedes. Jesús le dio las instrucciones y se echó para atrás a verlos repartiendo comida. Tienes que imaginártelo con una sonrisa. Tú te tienes que imaginar a Jesús con una sonrisa. Recibieron sanidad, recibieron mi palabra y ahora están comiendo. Los discípulos no saben qué van a hacer con tanto pan y tanto pez. Esto nos lo llevamos para el mercado. Cuando tú lees el relato completo, ellos se tuvieron que montar en un barco. Después de esto, ellos tuvieron que montarse en un barco porque Jesús les había dicho que tenían que pasar al otro lado. Ellos recogieron lo que sobró, se los llevaron y que para el barco. Y allá se desató una tormenta, así que yo me imagino que no quedó ni un canto de pan ni un pez en aquellas canastas porque había una tormenta. ¿Sabes para qué Jesús, si sabía que iba a haber una tormenta, los hizo cargar todas aquellas canastas? Porque sí. ¿Por qué Dios tú estás pasando tanto trabajo con las cosas? Que tú tienes que aprender a depender de Él. Come on. Estoy hablando con alguien. No, yo no estoy hablando con ustedes, yo estoy hablando conmigo. Ustedes son gente espiritual que andan hasta con aureolas y todas esas cosas en la cabeza. Yo estoy hablando conmigo. Señor, si tú sabías que esto iba a pasar, ¿para qué me dijiste que pasara por este lado? Y uno se queja y Dios está mirándonos y con una sonrisa. Si entendieras lo que voy a hacer contigo, si entendieras a dónde te voy a llevar, si entendieras que te voy a poner en gracia en tu trabajo, si entendieras que esta persona que te da dando dolor de cabeza, ahí es que Dios se va a glorificar. Ahí es que el Señor se va a glorificar en tu vida, en tu mente, en tu corazón. El Dios que lo vio, que vio a Agar. El Dios que vio a Agar. Estoy buscando un verso bíblico que anoté. Y como no he mirado las notas, no sé ni dónde está el verso bíblico. El Dios que te ve es el que trae respuesta.
Yo quiero que vaya, busca el Salmo 139 y el verso 16. Búscalo y si no lo has marcado todavía, si tienes la Biblia de papel y no lo has marcado, márcalo hoy. Salmo 139. Salmo 139, el verso 16. ¿Están ahí? Dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos. ¿Sabes cómo de grande es un embrión? ¿Saben? Pues yo no sé cómo de grande es un embrión. Pero así, no lo ves. A simple vista un embrión no se ve. Y está diciendo David, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios te vio desde que estabas en el vientre de tu mamá. Él planificaba que fueras tú. En un momento dado en mi niñez, yo dejé de saber dónde estaba o si estaba vivo, si existía mi papá biológico, porque en un momento dado perdimos toda comunicación con él. En Bajura no había teléfono. No es que yo soy vieja, es que Bajura es lejos. En Bajura no había teléfono. Para que pudiéramos comunicarnos, mi mamá iba a un teléfono público que había en la base frente a lo que era Obras Públicas antes, ¿no? ¿Dónde está ahora? Ahí era que había un teléfono. Había un teléfono público y un señor que vendió unos hot dogs, que aquellos eran los mejores hot dogs que tú te has comido en la vida. Yo salía bendecida, la llamada para mi papá y el hot dog después. Pero en un momento dado perdimos comunicación. El tipo se mudó, no había celular, tenía una jeva nueva, no había manera de, yo no sabía si el hombre estaba vivo o estaba muerto. Y en un momento dado yo decía, ¿por qué sería que Dios que me quiere tanto no permitió que yo naciera de los vadillos mejor? Porque los vadillos me recibieron, aunque la abuela que tenía un poquito de demencia, como me veía aprieta, le decía a mi papá, el que me crió, mira Tito, ¿dónde tú conseguiste esa negrita? Consígueme una a mí. Y eso lo cogíamos de chiste. Y yo le hablaba más que para escucharla, porque ella creía que yo era una negrita que limpiaba y esas cosas. Pero yo hubiese preferido nacer de aquella gente porque allí había familia, había abuelos, había tíos, había primos. Y yo no conocía a los Girona en ningún lado. En Isabela yo soy la única Girona por amor a Cristo. Si usted conoce a otra persona de apellido Girona, preséntemela, que debemos ser familia. En Isabela yo era la única. Era la única porque estaba mi hermano y él cuando cumplió 18 años arrancó y se fue. Entonces yo estoy diciendo, Señor, tú no eres tan bueno. Hasta que me hizo comprender con este verso bíblico, mi embrión vieron tus ojos, para que se formara esta preciosura que Dios le dio a Néstor Francisco Rodríguez Sotomayor. Era necesario que el ADN fuera, Padre, no te rías, era necesario que el ADN fuera de aquel señor que más adelante pudimos tener comunicación y llegamos a relacionarnos, porque Dios es tan bueno y tan bueno y tan bueno y tan bueno que nos sanó la mente, nos sanó el corazón, nos sanó la vida y podíamos comunicarnos. Yo tenía lo mejor de dos mundos. Porque Dios te formó y Él tiene un plan y Él tiene un propósito contigo. Él vio desde tu embrión y aunque a veces te quejas por todo lo que no tienes, por todo lo que te falta, por todas aquellas cosas que necesitas para que tú puedas sentirte completo y ser feliz,
Dios te está diciendo, está completo en mí. Dios está diciendo, lo que tú necesitas se completa a través de mí. Yo pensaba que alguien se iba a emocionar cuando escuchara, Dios me ha visto. Dios plasmó la historia de mi vida en su libro. Todas las cosas, dice David, las cosas que luego fueron formadas sin faltar ni una de ellas, estaban escritas en el libro de Dios. Tu vida, tu casa, tu familia, tus seres amados, todos están marcados en el libro de la vida de Jehová, el Dios de los ejércitos. No te falta nada porque estamos completos en el Señor. El Dios que te ve, sabes lo que estás necesitando. El Dios que te ve, sabes lo que te hace falta. El Dios que te ve, sabes lo que tú necesitas. Y el Dios que te ve llega a este lugar en este día para bendecir tu vida. Si llevas aquí junto con nosotros 10 años y medio, gloria al nombre del Señor, que Él provocó que escucharas esta palabra para recordarte que Él te ve. Pero si llevas aquí 10 minutos, es porque Dios ha querido que tú escuches una vez más. Dios te ve y Dios tiene misericordia y cuidado de ti. Creo que tú le puedes decir a alguien en esta hora, el Señor te ve y tiene misericordia. El Señor te ve y tiene misericordia. Dios te ve y tiene misericordia de ti. ¿Alguien podrá decir amén? Si yo hubiese estado a la banda ya me paraba y todas esas cosas y me pegaba 4 gritos, pero es que como yo soy de bajura, allá a la gente le gusta ese ruido. Dios te ve. Dios te ha visto. Dios tiene misericordia de ti. Dios vio a Agar y la bendijo. Dios vio a su hijo Ismael y lo bendijo. Que después las historias cambiaron y decidieron no seguir caminando de acuerdo con lo que Dios los había mandado. So what? Nosotros también Dios nos habla de una manera y hacemos como que Dios dice vete por el norte y tú dices fíjate, yo pensaba que por el sur era más corta. Tú le puedes decir a alguien, el Señor te ve. No te desanimes que Dios te ve. No te desanimes que Dios te ve. Dile a alguien, no te desanimes. No te desanimes. Dios tiene cuidado de ti. Michelle, Dios te ha visto y tiene misericordia de ti. Sebastián, Dios te ha visto y tiene misericordia de ti. ¿Alguien puede decir amén? ¿Con alguien estoy hablando? Si te estoy hablando a ti, ponte en pie. Glorifica el nombre del Señor.